Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico muy chingón el que vamos a ver hoy. De muchos, opiniones divididas. Culero, vamos a llorar en una parte porque si no se nos va a achicar un poquito el corazón. Pero pues está bueno el tema. Este es uno de los pocos temas que estos dos cabrones ya saben cuál es, porque pues fue petición de Yoshi por temas personales que vamos a tener que hacer. Y pues como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Yoshi? ¿Qué onda, Alberto? Ya aquí preparados para este tema. No sé cuál es, no es el de... Bueno, ahorita le entramos a eso, pero pues ya con todo para darle y con el invitado especial esta noche que es mi pinche grano. Porque no mames. Ya a veces me siento con estas madres como el vato de Timmy Turner. ¿Cómo se llamaba? Elmer. Ah, sí, Elmer. El grano. Elmer. Sí, güey, siento que me habla así de... ¡Silencio! ¡Silencio! Pero pues aquí, con toda la actitud. Pues bueno, y también estoy con mi colega y amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, ya sabes, para la audiencia grabando este episodio que, bueno, a cortesía mía porque pues... Yo le dije, oye, güey, no voy a poder grabar el siguiente sábado, güey, hay que grabar el episodio doble. Y le dije, güey, al Chile tengo este guión te doy un ensayo de la Revolución Chilena, Grupo para América Contemporánea. Y pues se lo di a Jaiba para este ameno episodio que pues hay que grabar doble porque vienen personas a mi casa y eso significa que no va a haber silencio como me gustaría. Entonces pues ni pedo, me la pelo y aparte hay que grabar más episodios extra para las vacaciones de julio porque pues hay que descansar. Sí, pero eso ya será su debido tiempo cuando me pueda volver a sentar a hacer la meta de la vez pasada. ¿Qué somos? ¿Un país europeo? Aquí no hay descanso, vato. Ya cuando estemos en vacaciones y que pueda hacer lo mismo que hice en las vacaciones pasadas, hacer un guión por día, vamos a grabar y vamos a adelantar otra vez para tener colchón. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro. Bienvenidos a Al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. América Latina tiene una gran losa en la espalda, y esa losa es su historia, particularmente la del siglo XX. En el siglo XX pareciese que nos gustó mucho el chingarnos los unos a los otros y los modelos políticos basados en dictaduras predominaron en toda la región. En episodios pasados vimos el caso mexicano, un poco a medias, pero lo vimos. Repasando el episodio de la Guerra Sucia, episodio doble, y también el cómo el PRI tenía dominado todo el aparato político para su conveniencia. Ya saben, ahí en el caso mexicano existe un término que al parecer sí es correcto, porque estamos, para la audiencia, tenemos una clase llamada América Contemporánea, y pues en esa clase hay que leer ciertas lecturas sobre toda la dictadura, y al parecer es correcto usar el término dictablanda para el caso de México, es correcto. Lo que yo siento que no es correcto es decirle dictadura democrática, porque dictadura y democracia no pueden ir juntos en una pinche... Mira, yo siempre he dicho... como decía Paulino, democracia parchada, eso éramos. No sé, yo sostengo que la democracia no sirve.
O igual decir que en América ha habido diferentes tipos de democracia, güey. O sea, es que la democracia es algo muy europeo. O sea, la democracia en estricto sentido muy de la blanca. palabra dictadura es muy blanca. Es white, güey. Así, la neta. Viene de esos lares, güey. Y como nos mama copiar todo lo que es blanco y huele a queso y a vino. Y está en güey, Euro, y está en un lugar muy lejano. Sí, a huevo. Ujú. Decimos, no, pues aquí no hay de eso. Pero bueno, Pero pues pues es otro continuando. contexto, güey. Ajá. Pues sí, las dictaduras predominaron en toda la región. Y pues ya lo vimos en México, todo lo que ya dijimos de la guerra sucia y cómo el PRI operaba, ¿no? Comparándonos con otros países, podríamos decir con mucho cuidado que pues nos salió barato el pedo. O más barato. O más que barato, más bien. Nos fue mejor. Ujú. Más que barato, estaba oculto. No era evidente y podíamos hacernos pendejos. El día de hoy vamos a repasar uno de los procesos históricos más importantes del siglo XX, no solamente para el país que tuvo la desgracia de vivirlo, sino también para el mundo entero, ya que fue una de las tantas intervenciones estadounidenses en América Latina y otro de los tantos episodios de la Guerra Fría. El día de hoy, y a lo largo de este y el siguiente episodio, les vamos a hablar sobre el golpe de estado de 1973 en Chile. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo ven? Híjole, ya La llegamos tristeza, güey, no mames. llegamos a estos temas, güey, de que, bueno, hay vatos que ahí justifican. Güey, es que te lo voy a contar, güey. Y cuando, Sí, no, güey, te lo voy a sorpréndeme, güey, no, güey, te voy sorpréndeme, te voy a contar esto, güey. Cuando escribí ese ensayo de Chile, cuando nos dejaron esa tarea, güey, me salió, estaba buscando unos videos, pues, para documentarme sobre el pedo. Y me sale uno, güey, de esos vatos libertarios, güey, estos vatos, Ay, no, estos mira, estos morritos de la prepa que dicen, y pone así el título, güey, Salvador Allende, el peor presidente de Chile, güey, pero obviamente lee sus fuentes, güey. Ay, y, güey, y pone, no, güey, pero vete esto, güey. Pinochet, el mejor presidente de Chile, güey. Y dice, sé que mucha gente. Güey, es que ni dice así, güey. Así te lo jura, güey. Como si fuera una investigación seria, güey. Te lo pone así. Sé que este tema causa polémica, pero con mis fuentes. ¿Qué fuentes, güey? ¿Qué fuentes? Eso ni es una fuente, güey. Y yo creo que era de, güey, qué pedo. Y yo dije, güey, ya, aquí la dejamos. ¿Qué Mira, te güey, puedo decir? eso- O sea, de hasta un en vato de España hay prepa gente se que extraña a entiende. Franco, güey. Ala, sí, güey. Hay un video de un vato que es un bloguero que empieza a trolear a un franquista, güey. El vato es gay. Ah, Y empieza a trolear a ya. un franquista, güey. No, es una chulada. No, güey, o sea, ¿cuándo fue? En 2019, güey, sacaron el cuerpo de Franco de donde estaba, porque Franco creó como un mausoleo en honor a los caídos en la guerra civil y él estaba enterrado ahí. Entonces, pues Y lo se sacaron hizo a el la verga. debate, güey, de que debían sacar a un dictador de ahí, porque es un lugar de conmemoración a las víctimas de la guerra civil. ¿Y por qué chingados vamos a tener al cabrón ¿Qué que fue? la provocó aquí? Entonces lo sacaron. Y güey, cuando tú ves los videos de cuando lo van a enterrar al panteón, y güey, hay un chingo de raza, sobre todo abuelitos, güey, Pura que gente que están, huele a güey, naftalina, te voy a decir. gritando Franco. Y la Güey, ¿no has visto? sí, como de que- Güey, esto es lo equivalente a los chilenos, lo de Pinochet, güey, cuando, Sí, güey. cuando lo arrestaron, güey, y empezaron a vandalizar creo que era la embajada de España, creo que era esa madre, güey. Sí, creo que era la embajada de España, güey, porque ellos giraron la orden de aprehensión. Ujú, güey. Pero bueno, vamos a ir iniciando este pedo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pues Latinoamérica se había convertido en el patio de juegos de Estados Unidos y de la Unión Soviética también, punto muy importante. Estas dos potencias, como ya lo sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron enfrentadas en la Guerra Fría, tratando de imponerle su modelo político a otros países o invitarlos a adoptarlo. Ya sabemos cómo está el pedo. Estados Unidos, modelo capitalista, la Unión Soviética, modelo socialista, porque recordemos que socialismo y comunismo no son lo No mismo. son lo mismo. El comunismo es la versión extrema del socialismo. Entonces, modelo Bueno, es socialista, la consola, diría más, es la consolidación. del modelo socialista. Ujú. Pues La sí, parte pero utópica, pues, ¿no? Es la forma utópica Ajá. de... exacto, la forma utópica. Ese es el punto. Muy buena observación.
Entonces pues se enfrentaron en la Guerra Fría, ver quién la tenía más grande. Hay que mencionar que en América pues ya se había suscitado la Revolución Cubana, que le dio en la madre a todos, o sea, fue un terremoto en la región, porque no mames, ¿cómo va a haber un país comunista a menos de, ¿cuántos son? 200, 100 kilómetros de... 80 millas, güey. 80 millas, güey, de Estados Unidos. O sea, no ¿cómo mames. va a ser que, Ajá, güey. que esa islita en específico se haya rebelado contra los grandes, contra el jefe americano, los Exacto. Estados Unidos de América, que con su buena bondad capitalista y neoliberalista ha traído las grandes buenas a Latinoamérica? No nos ha explotado y nos ha dado en la madre, ¿cómo creen? Sí, güey. Entonces, la Revolución Cubana, de la que algún día vamos a hablar, pues, sabemos que le puso así a Estados Unidos, porque pues no mames, ¿cómo va a venir la URSS a poner países comunistas o regímenes comunistas en nuestro continente? Entonces pues se pusieron las pilas y empezaron a trabajar en este pedo. Entonces, de la mano de la CIA y el plan Cóndor, punto muy importante, y la doctrina de seguridad nacional, que ya la vimos en el episodio de la Guerra Sucia, fueron las herramientas que usaron los Estados Unidos para desestabilizar a los gobiernos latinoamericanos que fueran en contra de los intereses de Estados Unidos. Pero aquí cabe aclarar que no solamente eran gente socialista, sino gente, cualquier pendejo que afectara a los intereses de Estados Unidos se le tachaba de socialista y le caía el interés. Güey, de hecho está chistoso porque cuando lees la doctrina de seguridad nacional, literalmente es como que escriben, o sea, dice así, dice cómo se capitalismo llama. bueno, socialismo malo. Básicamente, pero dice cómo se llama, exterminar a los agentes del comunismo local. Así te lo ponen, es decir, que prácticamente todos podemos ser agentes del comunismo si no estamos de acuerdo con las ideas de Estados Unidos. Exacto. Pero pues sí, entonces esto influyó en toda Latinoamérica. En México ya lo vimos con la Guerra Sucia y el delito de disolución social. Entonces, el resultado de dichas acciones pues fueron las dictaduras latinoamericanas, que, o sea, muy democráticos y todas, pero Estados Unidos apoyó a muchas. En algún momento vamos a ver las de Argentina, porque ya sabemos que Argentina se la vivió de dictaduras, crisis económicas y se la sigue viviendo de crisis económicas. En crisis. Entonces, exacto. Entonces, si nosotros nos quejamos, Güey, no te con imaginas. los argentinos, güey. Güey, literalmente, Sí. bueno, para la audiencia tuve que, para los últimos ensayos había que trabajar en una dictadura específica. Alberto se aventó la dictablanda mexicana, yo me aventé la dictadura argentina y poco que tú la cubana, ¿no? Fíjate, con la cubana hay unas cuestiones muy interesantes, pero pues eso va a ser La otro revolución, tema. más bien, no dictadura, la revolución. No exactamente, porque al momento de evaluar si Cuba es verdaderamente una dictadura o una democracia en función de la participación ciudadana, hay bastantes matices ahí, pero muy cabrones, güey, muy cabrones. Algún día lo vamos a ver. güey. Algún día. Y bueno, Pero- literalmente la historia argentina está llena de golpes de estado, dictaduras militares y crisis económicas. Si hay que defender a Argentina con 3 conceptos: golpes de estado, dictaduras y crisis económicas. Punto final. Ahí va, se te fue el audio. Se te fue el audio, compi. ¿Ya me escuchan? Ya se escucha. Simona. Perdón, una pendejada del pinche conector otra vez está fallando. Entonces, el resultado de estas acciones, no lo voy a cortar, vale verga. Son segundos, güey, son segundos. Pues Estados Unidos apoyó varias dictaduras como la argentina, como la paraguaya, la boliviana, la nicaragüense, la revolución Tan sandinista. solo aquí. Tan solo aquí. América. Eso solo Ya la- luego vemos otro pedo en otros países, en otros continentes. La de Chile, la de Pinochet. Y ahorita vamos a ver qué pedo con este de Pinochet. La vamos a tocar un poquito. Y otras naciones que experimentaron estos regímenes militares, en el que las características que comparten son las violaciones a los derechos humanos, porque estas sí son dictaduras. No la mamada Sí, que no dicen mamaditas, que güey. estamos viviendo. Estas son dictaduras, chingada. Literalmente aquí sí. Hay un poco de. Literalmente se pasaron de verga, güey. Sí, güey. Sí, Ahorita lo vamos aquí a no ver. es de que, oye, me caga Pinochet, ve, chinga tu madre, en cadena nacional.
y que no pase nada. No, aquí tú por aquí empiezas a decir, es que Pinochet me... Aunque lo dijeras en el cuarto de tu casa, te caía. Para que se den una idea, güey, más de 100,000 personas se tuvieron que exiliar fuera de Chile por la persecución que les hizo Pinochet. Y mira, ahí sí tú apenas decías algo de Pinochet, como que te daba sueño, y lo próximo que veías era que estabas viendo el cielito y tú cayendo, güey. Uh-huh. Con la brisa y marina. de repente caías en el mar. Pero bueno, estas dictaduras compartían pues las violaciones de los derechos humanos y la implantación de un modelo neoliberal que causó serias desigualdades sociales. Entonces vamos a empezar un poquito a comprender de cómo llega este pedo del golpe de estado. Tenemos que entender primeramente el contexto que vivía Chile internamente. Entonces, en Chile existe un partido que se llama Democracia Cristiana. Imagínate si aquí hubiera un partido que se llama así. Ah, sí lo hay, es el PAN. Pero bueno, sí está obligado. Pero bueno, era chiste obligado, güey. Ya lo traía pensado desde que lo vi. Entonces, ni es el equivalente al PAN. Es el equivalente chileno al PAN. Porque pues sí, es neoliberal, democracia cristiana, todo eso. Entonces pues oye, a ver, siempre me ha dado mucha curiosidad cuando dicen democracia cristiana, porque ¿a qué se refieren? Es que son de los buenos valores, o sea, es como de los valores de la Biblia. Los valores de la Biblia, prácticamente es como que... Por ejemplo, existe una corriente... Señor Jesucristo era muy democrático. Y capitalista. O sea, muy de que compartamos todo este pedo, güey. Yo no... De hecho, como tal decir, democracia cristiana es como que está medio culero, porque hay una doctrina que es el socialismo cristiano, güey, que si tienes un poquito más de sentido... Porque se basa en la vida de Jesús. Sí, de que Jesús decía, no debe de haber pobres, debemos amar los unos a los otros. En eso se basa el socialismo cristiano, que está interesante, güey. Para que te des un poco de contexto, güey, al parecer la democracia cristiana viene de grupos fascistas. para que veas. No, y aparte, si uno se pone a ver, a leer la Biblia... Se va a dar cuenta que todo es pecado. Jesús era un revolucionario, güey. Sí, güey. Era un pinche izquierdoso. Era un pinche chairo hippie, güey, que si no se bañaba. En el siglo XXI, güey. Le dirían chairo. Sí, güey, a huevo. Güey, literalmente, él pinche comunista. Él literalmente hubiera obligado al Congreso de Yucatán a aprobar el matrimonio igualitario. Hubieras el pedote que se... Pues sí, pero bueno, entonces este partido recibió en las elecciones de 1964 ayuda de Estados Unidos, de la CIA, para que ganara, para evitar, para ponerle un freno a la creciente idea comunista en Chile. Entonces, en el 64 la CIA le mete dinero a la campaña presidencial del candidato de Democracia Cristiana, la ganan. Y sexenio, porque aquí también van por sexenios, en este tiempo iban por sexenios, ahorita son cuatrienios, creo. Son 4 años, sí. Son cuatrienios con posibilidad de reelección a 4 más, como Estados Unidos. Entonces, para que nos demos una idea de qué tanto influye Estados Unidos en este pedo. Pero pues sí, ganan y en estos 6 años pues se empieza a ver las ideas neoliberales. Apoyo a los empresarios, abandono de las clases marginadas, aumento de la desigualdad y todo este pedo que ya conocemos, ¿no? Entonces, pues, también, punto muy importante, este presidente le da muchísimas concesiones a empresas estadounidenses. Qué casualidad. Entonces, esto es muy importante para comprender cuál era la posición de Allende en el pedo de, pues, sobre la opinión que tenía sobre los gringos, ¿no? Entonces, llega este pedo de Allende, se lanza, porque Allende pierde esas elecciones, güey, porque Allende fue candidato en esas elecciones de 64, las gana en el 70, porque aquí hay que decir una cosa. Muchos vienen a decir, no, es que el socialismo siempre busca la violencia. Aquí estos güeyes llegaron democráticamente por una elección. O sea, Allende literalmente él no usó la vía revolucionaria, digamos, que comúnmente, veríamos en otros
en otros lados, él no ocupa una lucha armada. Él se la pelaron en la elección. Y simplemente la democracia... Güey, y se la turbopelaron. Y la democracia cristiana fue la causante literalmente de todo el caos. Porque es cierto, o sea, estos vatos iniciaron un proceso de capital, abrir a los Estados Unidos, abrazarlos para que nos den una industria más fuerte, que tenía un sentido para ese tiempo. Dirán, pues sí, vamos a impulsar una reforma agraria que no les salió, porque ellos intentaron hacer pequeños capitalistas, pero pues hablando de las condiciones históricas no es tan es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Entonces fue todo un entramado de pedos, güey, que la gente, sobre todo las clases populares, vieron en Allende, pues vieron una alternativa. Pues sí, entonces ya tomando en cuenta este pedo de por qué Allende tiene su posición en contra de los gringos, ya sabemos, pues, las acciones que al final va a terminar tomando Allende y que terminan emputando a los gringos. Pero pues tenemos que iniciar primero que Allende llega al poder democráticamente, ganando elecciones, ganando la elección de 1970, mientras aquí elegíamos a Luis Echeverría, allá elegían a Salvador Allende. Parecidos, güey. De hecho, hay un video donde lo recibe y ya está abrazo. Sí, güey. De hecho, sí. lo pones aquí, de que Allende hizo visitas. Fue a Guadalajara. De hecho, por ahí, güey, yo había escuchado, fíjate, nada más que mamada, no voy a decir el nombre del podcast, pero yo estaba escuchando un podcast sobre el pedo del 68, del 2 de octubre, donde dice el güey que Díaz Ordaz evita o que llegue el socialismo vía violencia, porque decía ya había pasado antes y pasó después, y pone como ejemplo a Chile de que los socialistas llegaron violentamente al poder. ¿Qué pedo? No, güey. Y no lo dicen en el mame, o sea, el vato wey, se nota que si no había varo, güey, o sea, pero pues sí, ¿qué güey. varo llegaron? Pero No pues sí, manches, güey. ¿qué No forma? sé, güey. Yo igual cuando lo escuché dije, Esas teorías locas, güey, la neta, yo cuando escucho eso digo, ¿de dónde lo leíste, güey? ajá, güey, o sea, ahora sí, literal, ¿de qué parte de tu culo te lo sacaste? Ajá, exacto. Pero pues sí, Allende llega con una coalición llamada Unidad Popular. Una cosita, ¿Qué pasó? Alberto. Cuando nosotros decimos cosas aquí en el podcast, no es por ser mamadores, porque a veces puede sonar así, pero no es así. O sea, por ejemplo, Yoshi, para hacer el ensayo sobre la Revolución de Chile, ¿cuántas fuentes ocupaste? Más de 12, fácilmente. Ajá, eran 12. O sea, para un texto de cuántas páginas Eran más o menos. 12. cuartillos. 12 por 12. O sea, por... imagínate, o sea, es de a un autor por página, más o menos, pues, para darle una idea a la gente. O sea, no estamos hablando de que vemos un dato en internet en una página X y lo bajamos, no. Hay que O verificarlo. sea, es un proceso de investigación, de verificación que se hace para, pues, tener una idea de lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando a lo pendejo, como mucha gente sí lo hace. O sea, es una recopilación de fuentes, pues, bastante importante, y con eso hacemos los comentarios que hacemos. O sea, no es nada más así, ay, hablamos y ya. Sí, o sea, vaya, por algo estudiamos esto, güey. Sí, O sea, obvio. todo lo por que algo decimos nos lo meten- fundamentados en cosas que hemos leído. Ay, por algo nos mentan la madre en clases nuestros profesores y nos dicen, a ver, ¿de dónde te sacaste ese dato? Porque también muy importante, la gente puede decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que tus fuentes son las buenas y no las mías, no? Que es una nada más, ¿no? Bueno, porque en el mismo medio hay, digamos que tenemos idea de ciertas fuentes que son válidas entre la comunidad de historiadores, porque es una comunidad que hay en la que se pasan textos, en las que se pasan trabajos, y pues tú ya vas sabiendo que en esta comunidad lo que se está pasando es información pues relevante, actualizada, y que está supeditada por una comunidad. O sea, la comunidad lo revisa. Ujú, en efecto. Entonces, cuando tú vienes con tu trabajo de Chumel Torres, ¿cuál es tu fuente? El libro de Chumel Torres. Se diga, no mames. Mejor escúpame en la cara. Pues mejor es a huevo. No, ¿verdad? te- No, y aparte, Sí, esto pendejo. yo lo estaba pensando el otro día, de que la gente puede decir, no, es que Maximiliano era lo mejor de lo mejor y traía Mira, te voy a- el progreso a México. Aguanta. Traía el progreso a México. Dice, ¿dónde lo leíste? No, pues en un libro. Ok. ¿Y checaste de dónde sacó el güey que hizo ese libro esa información? ¿Dónde está la cita? Porque si lo sacó de otros autores, pues así tendrá su validez, pero no es lo mismo a leer un libro de un cabrón que fue y se empezó a leer los documentos oficiales de la época. Exacto. Porque
los documentos oficiales no mienten. Entonces, Pues, ahí podrá. Bueno, ahí entramos otro debate. o sea, esto ya un día lo vamos a debatir bien, pero pues Sí. vaya, o sea, es muy diferente a alguien que se lo sacó de escucharlo de más personas a un güey que se sentó y empezó a leer los documentos oficiales. Porque a lo mejor los documentos oficiales sí, pues, Hay matices, sí mienten. hay matices. Te permiten hacer el análisis, vaya. Exacto, te permite hacer el análisis claro porque lo que estás leyendo es información oficial, no es algo que alguien se sacó del culo, no es algo que alguien estimó, es algo que está ahí, está asentado, y para algo existen esos archivos. Entonces es más confiable eso, evidentemente haciéndole su debido matiz de que puede ser de que también las fuentes oficiales se la maman y no mienten, sobre todo en este pinche país en el que vivimos, pero vaya, es importante la versión oficial también, porque pues si no, no es lo mismo, vaya. Pero bueno, entonces Allende llega con la alianza de la coalición de Unidad Popular y compitió con Democracia Cristiana y Partido Nacional, en donde Allende gana la presidencia con 36.3%. Jorge Alessandri de Democracia Cristiana sacó 35% y Radomiro Tomic sacó de Partido Nacional el 27.8%. Ahora, la legislación chilena de la época marcaba que si un güey no gana por más del 50%, el Congreso tiene que ratificar al güey que ganó. No entiendo qué lógica tiene esta legislación. De por sí, ¿cómo se llaman los países latinoamericanos? Bueno, excepción de México, varios del Cono Sur, ellos lo legislan así. O sea, ellos sí tienen válida la segunda vuelta. Bueno, es que una cosa es la segunda vuelta, pero aquí... Pero por condiciones históricas, de por sí Chile, varias de sus constituciones han hecho ese mecanismo de poder. Tiene un sentido, de hecho, cuando lo estudié, cuando leí su historia post-independista, y bueno, tiene un sentido para... Si hay alguien que no les para gusta, ellos. Para ellos. O sea, para ellos tiene un sentido que era, si un cabrón no me cae bien, como ellos activamente el presidente tenía controlado el Congreso, entonces si ese vato no me cumple, pues podemos buscar otro. Pues sí, pero pues es extraño este mecanismo. Ajá, no es convencional, es poco ortodoxo. Aquí en México, bueno, para nosotros. Aquí en México, literalmente, el que gana por un punto ya chingó, güey. ¿Ya ganó? Exacto. Pero bueno, entonces tenían que el Congreso validar este pedo. Y pues evidentemente en el Congreso había opositores que conspiraban para que Allende accediera al poder. Sin embargo, pues como todos sabemos, su cometido no se logró, debido a que los acuerdos entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional no llegaron a concretarse. Es que de por sí el pedo de ahí es que las derechas no se ponen de acuerdo. Porque, güey, es como México, güey. La derecha no se pone de acuerdo sencillamente porque todos tienen intereses opuestos. Entonces, pues digo, pues de la Democracia Cristiana, pues chingas a tu madre, güey. Yo me voy. Entonces, pues es eso, o sea, las derechas nunca se pusieron de acuerdo. O sea, técnicamente pudieron haber quitado la presidencia Allende, güey, pero hubiera sido todo un pedo, güey. Sí, o sea, es una derecha dividida, pero pues sí. Entonces no llegaron a un acuerdo y pues provoca que la Democracia Cristiana y la Unidad Popular se aliaran y por medio del documento de las garantías constitucionales, donde Allende fue ratificado por el Congreso. Pero también hay que ver este pedo. Para evitar que Allende llegara a la presidencia, Roberto Biautz, junto a miembros de la Patria y Libertad, planearon el secuestro de René Schneider, con el fin de provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar la sesión del Congreso. O sea, estos güeyes no se fueron por vamos a legislar, no, sí, vamos a evitar que se reúnan, porque si no se reúnen no lo pueden ratificar. Esa fue la idea. Entonces, el 19 de octubre de 1970, un grupo de hombres equipados con granadas de gas lacrimógeno intentó secuestrar a Schneider a la salida de una cena oficial. Fallaron en su cometido porque el güey se subió a otro carro del que pensaron que se iba a subir. Entonces, pues, se les fue. Y lo volvieron a intentar y esta ya jaló. El segundo intento de secuestro se realizó a las 8 de la mañana del día 22 de octubre de 1970,
cuando el automóvil oficial de Snyder fue bloqueado por 4 vehículos en la esquina de Avenida Américo Vespucio con Martín de Zamora, en la comuna de los Condes, y un grupo de jóvenes rodeó el general, el coche de Snyder, destrozando con martillos los cristales traseros y la puerta lateral trasera. Al percatarse de que Snyder tomaba su arma para repeler la acción, los secuestradores le dispararon y le impactaron 3 balas y huyeron. El güey que estaba conduciendo, porque obviamente no estaba conduciendo Snyder, tenía un chofer, cuando vio que el güey se estaba desangrando, se lo lleva al hospital militar, pero pues ya estaba muerto, sufrió un paro cardíaco, falleciendo a las 7:50 de la mañana del 25 de octubre de 1970. ¿Por qué es importante esto? Porque Snyder era un importante militar, pero también era una persona que tenía un gran apego al orden constitucional y que respetaba mucho la voluntad ciudadana y la no intervención del ejército en la política. Entonces, era un obstáculo. Si le querían hacer un golpe de estado a Allende, ese güey era un obstáculo, porque aunque él no fue partidario de Allende, él respetaba la Constitución y decía: yo como militar no tengo por qué jalar con Sí, usted. de hecho, una parte para ese contexto de la historia de Chile, algo que, bueno, hay un documental muy bueno que se llama Reconstruyendo el golpe, el asalto a la moneda. Bueno, hablan de esta parte de Snyder y, bueno, o sea, él explica que, bueno, las fuerzas militares chilenas, o sea, bueno, ellos, su única acción en la democracia es ellos, el día de la elección, ellos curdan las urnas, las guardan y las llevan para que sean contadas. Es su único papel. Pero, o sea, literalmente a René le dijeron: pues mira, así está la cosa, güey. O te alías con nosotros o ya valiste verga. Nos mandan a verga y pues de eso desencadenó su muerte. Pues sí. Mira, a México entonces, pues lo matan. A México le van a poder achacar muchas cosas, pero la neta, aquí el factor que han jugado las Fuerzas Armadas de, ¿sabes qué?, estar contenidas y no pronunciar ni de pedo nada de lo que pasa en la vida política, es algo que no tienen otros países, la neta, y que aquí costó un chingo de trabajo que así fuera. Pero, muchos años. por ejemplo, lo que está pasando en Perú, muchos años costó. de que, o en Perú o en Bolivia, de los pronunciamientos que luego hacen los militares, o sea, eso la neta México puede decir que no lo tiene y que le costó un chingo de trabajo y años. Demasiados años, décadas y hasta puede ser que un siglo, güey. Pero pues lo logramos hasta Lo logramos en cierto punto de... Entonces, ya una vez que se resolvió todo el pedo de la legitimación de Allende, pues toma posesión de la presidencia de Chile el 4 de noviembre de 1970, con un programa bastante avanzado que integraba una política exterior sin dependencia extranjera, ojo, y profundas transformaciones económicas y sociales de inspiración socialista, causas por las que obviamente el gobierno de Allende tuvo una oposición de la clase burguesa del país y fue mal visto por el gobierno de Estados Unidos, pues porque puso en riesgo sus intereses económicos. Lógico, como cualquier presidente socialista. Entonces, estas ideas socialistas son las que gestan la revolución, o revolución les dicen ellos, golpe de estado. Es un proceso de contrarrevolución. Exacto. Sí, exacto. Porque las acciones que se implementaron, como las medidas económicas para disminuir el desempleo y redistribuir el ingreso económico, pues también se juntaron a la actividad nacional, así como a la expropiación de 350 latifundios, que recordemos que para la propiedad privada la expropiación es el diablo. Entonces expropiaron 350 latifundios, compraron bancos y adquirieron por la adquisición por parte del Estado de empresas importantes como textiles, acero, cemento, mineras y la nacionalización del cobre. Es muy importante. También, pues aparte tenemos que juntarle que Chile se entabló buenas relaciones diplomáticas con diversos países, sobre todo con Cuba, y también realizó visitas a otros países como México, con Echeverría, lo que comentaba Yoshi, Cuba y por supuesto la URSS. Y pues también abogó mucho por
reducir la influencia imperialista americana, dejando notar este mensaje en su discurso en la ONU, donde denunció las agresiones de este imperialismo. O sea, el güey hizo todo lo que los Estados Unidos no querían. Todo lo que demandaba hacer de hecho, para que te de hecho, ahorita que bueno, estamos hablando de este pedo, me acabo de acordar que hoy es el natalicio de Allende, güey. Un día como hoy nació Allende. Hoy día 26 de junio estamos grabando esto. Pero pues sí. Aún así, las acciones que se implementaron por el nuevo gobierno más bien, se tradujeron rápidamente en el apoyo popular, ya que en los comicios de abril de 1971, Unidad Popular obtuvo el 51% de los votos. Pero también hay que ver la otra cara de este pedo, ¿no? Pues porque la clase burguesa se opuso a los cambios implementados por Allende, pero pues que vaya, güey, dinero. Y por medio de los partidos de derecha, que a lo mejor les suena familiar este pedo, Claudio X González, iniciaron una campaña contra el régimen, acusándolo de sobrepasar la legalidad, usando diferentes medios para sus propósitos, como el uso de los medios de comunicación como la prensa escrita y la radio. ¿Dónde habré visto esto antes? Exacto. ¿Dónde lo estamos viendo? Para deslegitimar al régimen anterior, con el fin de desorientar a los sectores medios. Además, también tenemos que tener en cuenta el sabotaje o incumplimiento de las disposiciones oficiales, campañas de desabastecimiento, movilizaciones y todo este pedo de que se crean bandas fascistas como Patria y Libertad que buscan derrocar al gobierno. Y obviamente, si estás tratando de derrocar un gobierno socialista, vas a tener dinero de la CIA. Vale, cajón. De hecho, entonces la CIA le mete dinero. En este rollo de las comunicaciones, fíjate que hay algo muy interesante porque no vamos a defender a nadie, porque el Chile no se defiende esto. Pero algo que se le ha achacado mucho, por ejemplo, a Cuba, es el hecho de que esos vatos es de plano, ¿sabes qué? Este tipo de información no entra, este tipo de medios me los controlas y se acabó, no me voy a poner a discutir. Y eso, que sí es reprobable, no quita que las democracias nuevas, por así decirlo, las occidentales, hayan implementado formas más sutiles para controlar esto. O sea, si creen que la información como tal es libre, de que nadie la está controlando, también es un poquito ingenuo, porque el caso de Chile nos muestra precisamente que se controlaba pues, la información. Mira. O sea, no había alguien que dijera, contrólame aquí esto y aquello. Pero eran grupos, por ejemplo, empresariales a partir de ciertos periódicos. En Estados Unidos, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, cuando fue la guerra de Irak, era la autocensura. Y cualquier persona que hablara algo contra la guerra de Irak, fue en 2000, ¿no? En el 2000 más o menos. Era de que, no, ¿qué te está pasando? Eres un terrorista, un islámico. No, bueno, sí, proislámico. O eres un catastrofista. O sea, tú estás buscando teorías ahí conspirativas. Y ya nos dimos cuenta después de que no, que sí habían otro tipo de intenciones ahí, que sí habían motivos económicos, que no había, por ejemplo, armas nucleares en Irán. En Irán era del régimen de Saddam Hussein. Con Saddam Hussein, ajá. Vaya. Y era otro tipo de censura, o sea, vaya, la información no se controlaba directamente desde el Estado, pero sí se controla. Y sí hay mecanismos que la controlan y sí hay mecanismos que la censuran, solamente que no lo hacen de manera directa, pero sí ocurre. Entonces también hay que tener eso siempre en cuenta. Sí, totalmente. O sea, inclusive de hecho, también aquí se está viviendo. De hecho, Claro, te claro, voy a decir sí un está caso bien. muy curioso, el caso colombiano. ¿A qué voy con esto? Porque el jueves tuve ahí mis diversas responsabilidades y foros que tengo que asistir. Tuve una sesión de periodismo digital, entonces conocí a Iván Gallo, que es uno de los editores del periódico Dos Orillas, que es como que el medio, es lo equivalente a Mexicanos contra la Corrupción en México. Entonces, él es historiador, y bueno, ejerce el periodismo, y me comenta, literalmente, nos comentaba en el foro que literalmente en Colombia algo muy curioso es que hay 4 familias que controlan el país, y 2 de estas controlan los medios de comunicación
más importantes es como que lo importante, o sea, lo que hay que decir, nosotros lo decimos, y lo que no, nosotros nos encargamos de tenerlo. Entonces nos explicaba cómo ese proceso, güey, y lo vemos que no es, en los casos de las democracias igual funciona este pinche mecanismo de los medios de comunicación para controlar a la sociedad al fin y al cabo. Ahora, por ejemplo, México no queda exento de eso. Televisa, ahorita, güey. porque Bueno. ahora, no solamente Televisa, o sea, muchos reporteros, y yo porque he estado viendo una diversa variedad de noticieros, y algo que están empezando a decir muchos periodistas independientes es, no te censuran, simple y sencillamente cuando alguien, o sea, en este contexto, por ejemplo, que estamos viviendo con las elecciones y con este gobierno, es a ciertas radiodifusoras que no tengan cierta línea editorial, simple y sencillamente se le retiran patrocinadores. Sí, es lo que me decía, por ejemplo. Es lo que hace. Es lo que me decía, por ejemplo, en el caso de Yucatán, me lo decía ¿quién me lo decía? Ese es Herbert, no sé si han leído El Medio Has Ruido, bueno, sacó varios artículos. Me suena. De Has Ruido. Bueno, él nos comentaba esta parte, güey. Literalmente su medio nace de esa línea, güey. Porque, por ejemplo, si hablas mal de ciertas empresas que están chingándose los cenotes en la península de Yucatán, te dicen, ¿sabes qué? Me despides a esta persona porque, y sí, literalmente te llama el periódico y te dice, mira, tenemos que terminar tu relación contigo porque pues esta persona literalmente nos patrocina un chingo de bares, pues hasta aquí termina nuestra relación y te vas a la chingada. Así funciona. Sí, güey. Sí, es el gran pedo que tienen ahorita todos los periodistas, güey. Entonces, como dices tú, no es censura, güey. Es otra cosa. Pero censura no es. Es, digamos, sí, no es intentan censura. de alguna otra forma. Pero son modos sutiles Son de modos. controlar lo que se definitivamente. Pero bueno, entonces pues ya sabemos que estos güeyes de Patria y Libertad tenían apoyo de la CIA. Y pues también tenemos que explicar un poquito pues cómo se veía el proyecto que trae Allende y por qué tiene el enfrentamiento con la burguesía. Un güey que se llama Fernando Mírez lo plantea así, cito: el programa de la Unidad Popular no estaba hecho para la realidad como la chilena, pues la clase industrial, nacional y dinámica, modernista y desarrollista, en otras palabras, aquella burguesía nacional destinada a convertirse en aliada antiimperialista del proletariado, solamente existía en la imaginación de quienes lo concibieron. En lugar de ese empresariado, asomaba el feo rostro de una clase usurera, parasitaria y dependiente. Es la realidad. Y es como que una crítica que se le hace al modelo de Allende. O sea, bueno, es ver esta contraparte. O sea, los empresarios no del todo te van a abrir, ¿cómo se llama?, los brazos a decirte, sí, este vato va a cambiar como tal. No, hay intereses de por medio. Entonces, pues, al final es una crítica que se le hace a Allende. O sea, creo que es de Carlos Rossi, creo que sí, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero plantea este aspecto, esta contraparte. La rebelión permanente. Exacto, el de la rebelión permanente nos dice, ok, hay que matizar en caso de la ideología de Allende. O sea, Allende viene de una coalición de izquierdas, es cierto, pero no todas las izquierdas, hay izquierdas más moderadas que izquierdas radicales. Entonces, pues dices, el modelo obviamente es un poco caótico cuando se intenta implementar y sobre todo conciliar intereses con la clase burguesa. Ahí es el pedo de Allende. Por eso es que, bueno, ves a las clases medias que dicen, ok, ¿para qué me voy? ¿Para qué lado me voy? ¿Me voy con los burgueses o me voy con la izquierda? Entonces ahí es donde empieza un pedo muy grande en el caso del modelo de Allende. De conciliación, más o menos, ¿no? El drama del reformador. Exacto. El caso de Allende, pues sí, pero entonces, sí, de Allende es más un radical, sí. güey. O sea, Allende entra más. Más radical, güey, digamos, en el caso de... Sí. Pues, como dice Yoshi, en gran medida, con este planteamiento podemos entender pues, las coyunturas que se dieron durante el gobierno de Allende y todos los problemas que pasaron o sucedieron durante su gobierno, debido a que los intereses económicos se sobreponían frente a los cambios que quería implementar el nuevo régimen, lo que siempre pasa con la izquierda, güey. Razón principal por la que una conspiración nació para derrocar a Allende. También, una vez Allende llega al poder, y de dónde escuchamos esto,
La violencia desatada por algunos grupos radicales adherentes y opositores al gobierno, como el movimiento de izquierda revolucionaria en la extrema izquierda o Patria y Libertad en la extrema derecha, provocó un clima de confrontación que se fue expandiendo a todos los ámbitos de la sociedad, llegando incluso a los sectores de élite de la sociedad, que siempre se habían encontrado al margen de las convulsiones sociales, económicas y políticas del país. Grupos de ultraderecha, surgidos de este camino del Partido Nacional, junto al movimiento de Patria y Libertad, intentaron por diversos medios violentos terminar con el gobierno, siendo apoyados por la CIA, de nuevo, obvio, que también conspiraba para terminar con el gobierno de Allende. Otros aspectos que encontramos durante el gobierno antes del golpe de Estado son las autocríticas que se dieron dentro de la Unidad Popular, pero a pesar de esto, el pueblo manifestó su respaldo al gobierno el 4 de septiembre del 72 con manifestaciones de apoyo, así como se implementó un gabinete conformado por una representación sindical y militar, además de los mencionados viajes de Allende a México, Cuba y la Unión Soviética, y también su discurso en la ONU, pues Unidad Popular ganó la elección en 1973 con el 44%. Suena familiar, güey. Sí, o sea, literalmente, bueno, si vemos que el efecto de los medios de comunicación, bueno, sí tuvo un impacto, pero pues no lo suficiente para chingarlos, o sea, literalmente, y se entiende que las clases populares estuvieran con Unidad Popular, porque, bueno, mencionan el caso de cómo Allende llega, bueno, Carlos Rossi, en Rebeliones Permanentes, bueno, él analiza esta parte, bueno, él dice, o sea, Allende literalmente, a pesar de que Allende es cierto, él es una clase acomodada, media, y bueno, él es médico, y de alguna otra forma él concilia más sus intereses militando en la parte popular. Por eso es que tanto respalda a Allende. ¿Por qué? Porque sencillamente, o sea, es como verlo en el caso actual, decir, a mí me están chingando, güey. Sencillamente yo estoy siendo más beneficiado por este aspecto. Y sí, porque Allende logra implementar buenas medidas, o sea, logra darles más educación a las personas, o sea, mejorar los servicios, güey. Son cosas que a veces, ok, decimos, ok, la economía no pinta bien, pero hay cosas buenas que logra implementar Allende y se entiende esta visión socialista que intenta hacer, o sea, hay una canción chilena que se llama El derecho de vivir en paz, que literalmente es darle una vida digna al trabajador, o sea, al final es la visión que busca Allende, entonces como que, bueno, y ves una contraparte. Hay un programa que tuvo sobre leche para infantes, me parece, ¿no? O sea, prácticamente vemos un aterrizaje en los programas sociales. Claro. O sea, que dicen, ¿qué tiene que ver eso? Vato, para países que en ese tiempo tenían grados de desnutrición altos en niños, pues para ellos sí era una ayuda, güey. Sí, güey. O sea, hay algo que a veces no se entiende, y es que cuando una persona gobierna bajo un esquema mental similar al de el pobre es pobre porque quiere, tienes que esforzarte para hacer tus logros en la vida, que también es cierto, pero pues vaya, lo llevas al extremo de el pobre es pobre porque quiere y gobiernas con esas miras, pues tu visión va a ser muy cerrada y no vas a alcanzar a llegar a estos sectores verdaderamente marginados, y se van a seguir marginando. Y es ahí donde entra un poquito esta mentalidad de Allende y de los que estaban con él, de darle verdaderamente condiciones a pues clases trabajadoras de poder salir adelante fuera de estos esquemas ridículos, ¿no? Sí, güey, y ahorita que lleguemos a la parte de, ya en el segundo capítulo, de la Constitución, les voy a soltar un dato bien cabrón. Yo de vi la por Constitución, güey, la anterior está horrible. Sí, la que van a quitar, güey. Está No, de la verga. Ajá, la de Pinochet, la del 80. Está de la chingada. Ahorita la vamos a ver. No manches. Pero es que básicamente eso fue lo que se intentó implementar aquí en México. Solamente que no llegamos tan al extremo. Porque básicamente se cruzó el pan en el camino. Pero probablemente de haber seguido el PRI, güey, en 2000, hubiéramos terminado algo así. Pero bueno, les voy a soltar un dato bien cabrón, güey, sobre este pedo de Chile. Pero bueno, una vez que estos güeyes se dieron cuenta de que quitar a Allende por medios democráticos no iba a ser posible, intensificaron su campaña de atentados con bombas y ataques para desestabilizar al gobierno. ¿Quiénes son los pinches violentos ahora, culeros? Pero bueno,
Entre las acciones de estos grupos figura el asesinato del comandante de la Armada, Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Allende, diversos atentados con bomba a torres de alta tensión y oleoductos, el asesinato de militantes de izquierda y varios atentados a las embajadas, como por ejemplo la de Cuba y la de la Unión Soviética, también atentados a sedes de partidos políticos de izquierda y radioemisoras. O sea, básicamente todo lo que tenemos, lo que vayan a escuchar que dicen la gente pro capitalista, que hacen los comunistas, lo hicieron los capitalistas aquí. Y lo financió la CIA. Y lo financió la CIA. Exacto. Entonces, para que nos demos una idea, el 14 de mayo de 1973 fueron allanados varios locales de Patria y Libertad, encontrándose un numeroso armamento y explosivos, luego del llamado de su líder Robert Timm desde Argentina a desencadenar una guerra civil. O sea, ya los güeyes llegaron al extremo de decir, salgan a hacer guerra civil. O sea, estaban tan desesperados ya, güey, que ya no les quedaba otro punto. En este periodo, los enfrentamientos callejeros entre grupos de extrema izquierda y de ultraderecha frecuentemente daban como resultado diversos heridos de diversa consideración, llegando inclusive a la muerte de algunas personas. Además, se desataron enfrentamientos de grupos políticos y sindicatos contra efectos de carabineros, entre los que se destaca el enfrentamiento de los mineros de El Teniente en Santiago el 15 de junio de 1973, que terminó con la muerte del obrero Milton da Silva, además de 64 heridos y más de 100 detenidos. Este último acontecimiento produjo que los golpistas se pusieran manos a la obra, causando la sustitución del general Carlos Prast del gobierno, quien era un hombre muy leal a Allende, y quien fue sustituido por Augusto Pinochet, causando que al final de cuentas el 11 de septiembre de 1973 se produjera el golpe de estado que puso fin al gobierno de Allende. Mire que antes de eso hay una serie de desabastos que empiezan a haber. Ajá, de los camioneros. Siempre exacto, exacto, pero eso fue organizado. O sea, esta cuestión del desabasto, tengo entendido, Yoshi, corrígeme si estoy mal, que fue organizado, como dices, por los mismos camioneros, a través de una serie de huelgas. Sí, es correcto, porque lo que hacen estos vatos, o sea, literalmente la CIA les paga toda la madre, porque ellos les pagan la huelga literalmente, y estos vatos pues sí dicen que no, o sea, porque ellos lo que tenían miedo es que literalmente Allende pues quitara las concesiones privadas y pues implementara un servicio de transporte público, o sea, todos los transportes que lo manejara, bueno, este aspecto de un sindicalismo como tal. Pues dijeron no, y pues hicieron la pinche huelga. Eso provoca el desabasto. Eso es lo que lo provoca. No lo provoca Allende. Hay una serie de medidas que toman los bancos, por ejemplo, de limitar las líneas de crédito, y eso pues también agrava la situación. No solamente de un complot, güey, un complot de intereses. Es toda una serie de acciones que se toman en este contexto contra este gobierno, que por muchos años la gente empezó a decir, no, es que el socialismo no funciona, que hay países que no lo han hecho funcionar, y la verdad, o sea, la neta no es por defender a ciertos países o a ciertos regímenes, pero en este caso concreto fue todo una cadena de acciones para desestabilizar al régimen, y que se supo hasta hace que unos 10 años más o menos, 15 años, cuando se desclasificaron esos papeles. Exacto, y te das cuenta de que era toda una serie de acciones concretas y que lo lograron, porque la imagen que se tuvo durante muchos años es que el régimen ahí había fallado, que había causado hambre. Y todavía lo dicen, todavía hay gente que lo dice. Y lo dice. Güey, es que esto es algo que hace rato estaba yo comentando, güey, con los compañeros, de que personalmente yo lo creo. Yo no creo que el socialismo no funcione. Tampoco soy afín a la idea socialista. Yo creo que el socialismo sí podría funcionar si le echan ganas. El problema es que nunca se va a dejar funcionar libremente el socialismo. No. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, si por ejemplo ahorita al peje le trona la reversa y se vuelve totalmente socialista, tú lo dices a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana del día siguiente ya tenemos un bloqueo comercial de todo el mundo.
¿Y cómo vamos a sobrevivir, güey, en un mundo globalizado donde estamos Mira, comerciando? a la Entonces, gente que esto dice lo vemos ahorita, la güey. babosada, porque es una babosada, cuando dicen, es que Cuba, su modelo fracasó, y es que el bloqueo no tiene nada que ver, vato. No mames. Aquí, cuando se planteó no un bloqueo, cuando se planteó el arancel al aluminio o al acero, no me acuerdo cuál de los dos, Ujú. era un escenario catastrófico. Dicen, se van a perder miles de millones de dólares en inversión, en unos 800,000 empleos. O sea, era un escenario de que se nos está yendo el agua así hasta aquí, hasta el pinche cuello, no vamos a poder respirar las pérdidas económicas por un arancel, Ajá, por un puto impuesto, por básicamente. un impuesto al acero. Entonces, imagínate lo que es tener un bloqueo comercial a una isla que no produce sino tabaco, caña de azúcar y ron. O sea, Ujú. que Puros, importa sí, puros. casi todo. Y, Ujú. sí, Ah, de- sí, O sea, eso estaba exacto. contigo. O sea, de hecho, hasta yo digo, Cuba ha durado un chingo, güey, con Sí, eso. la Ha neta. buscado la manera de subsistir, güey, con todo y eso. Y ahorita estamos viendo la noticia de que pues la ONU condenó y obligó a Estados Otra Unidos de quitar el bloqueo. Nada más como dato, es como la 29ª vez que la ONU dice eso y a Estados Unidos le sigue valiendo 3 kilos de verga. Es que pueden vetar. Yo les apuesto pueden 20 vetar. varos a que el próximo año va a pasar exactamente lo mismo. Y el dentro de 2 años también. Entonces, Pero cuando se ponen con Nicaragua, güey. Ay, sí. un día vamos a hablar de la revolución sandinista, güey. Pero pues sí. Entonces, también hay que hablar muy importante de las Fuerzas Armadas, güey. Las Fuerzas Armadas en Chile estaban preparadas para el alzamiento mucho antes de pensar en él. El ejército Ahorita que dices eso del que estaban preparados, ya ves que también dicen, es que había elementos comunistas, eso es lo que dicen, ¿no? Es que había comunistas infiltrados en el gobierno y que querían dictar las acciones de Allende, y también lo dicen de México. En el 68 decían, no, es que había cubanos infiltrados, vato, todo el mundo estaba infiltrado por agentes de derecha, ya sea de Estados Unidos y la CIA, o agentes comunistas, porque Todo. estábamos en la Guerra Fría. Exacto. O sea, ponte a ver ese pedo. Yo tenía un profesor en la Universidad del Caribe que decía, es que yo tuve un hermano en el 68 y decía que había elementos cubanos ahí en el movimiento. Y yo así de, estamos en la Guerra Fría, obviamente va a haber elementos cubanos y comunistas, porque también a unos cuantos kilómetros están entrenando a los, ¿cómo se llama? A los guerrilleros, güey. A los guerrilleros, y unos años después van a ver elementos de la CIA entrenando a los halcones. O sea, Hasta el estamos puto presidente infiltrados es un informante de la CIA. O sea, por Dios. Pero pues sí, güey. Entonces, cosa que tener muy en cuenta. Pero, punto muy importante. Los comunistas no provocaron el 68. No. Ya váyanse quitando esa idea. No los colocaron el 68. Pero bueno, continuemos. El ejército tenía planes de contrainsurgencia para el caso de una subversión, para que por sí llegase a darse el caso de una subversión que sobrepasase a las fuerzas del orden, a los carabineros, que básicamente es la policía. Este plan consistía en dividir al país en diferentes secciones, estableciendo para cada uno un plan de acción dirigido en contra de una posible insurgencia. Este plan es la base prima de los golpistas, quienes solamente tuvieron que adaptarlo a las nuevas circunstancias. El problema era que el general Prats, que mantenía su lealtad al presidente Allende y tenía a la guarnición de Santiago y al comando de institutos militares en manos de gente cercana, que eran los generales Sepúlveda y Pickering, pues él era el problema, güey. No podían armar este plan si estaba él. Entonces, cuando lo sacan, ya tienen camino libre. Ahora, los golpistas tenían muy en cuenta que tenían que adelantar el golpe para antes de las fiestas patrias. Punto importante, todas las putas fiestas patrias en América Latina se celebran en septiembre. Todas. Y de hecho, Casi todas. De hecho, un dato aquí interesante del caso de antes del golpe de Estado es que, bueno, en el documental que les decía, reconstruyendo el asalto a la moneda,
Bueno, el caso Allende, él ya iba a adelantar las elecciones porque veía un país dividido, entonces decía, creo que la mejor alternativa es que yo deje el poder para que vean que Allende no era una persona que tenía esas ansias de tirano, güey. O sea, Allende dijo, pues... Es que era un tirano. No, o sea, Allende, o sea, él lo dice personalmente, y se lo dijo a Pinochet, porque Pinochet pues había sido... Ahorita lo vamos a ver. Y le dijo, pues güey, pues yo creo que voy a convocar elecciones, dijo Pinochet. No, aguántate. Obviamente, y a veces entramado de intereses. Sí, güey. Esa imagen no tiene precio, güey, del Allende escribiendo ahí y Pinochet al lado, güey. De, mi amigo Pinochet, espero jamás me traicione. Qué buena. Güey, hecho, ahorita vamos a ver algo que verga, güey, cuando lleguemos al segundo episodio. Pero bueno, entonces tenían que hacerlo antes de las fiestas patrias, porque si se retardaba mucho, podría ocurrir otro tanquetazo que permitiera limpiar de oficiales que apoyaban el golpe de la plana del ejército. Pero como cayó Prats y también cayeron Sepúlveda y Pickering, que ellos no cayeron como tal, sino que renunciaron en un gesto de solidaridad, el nuevo comandante en jefe que quedó fue Pinochet, el cual hasta ese momento no se sabía si apoyaba o no el golpe. Aquí hay que tenerlo muy importante. Güey, Pinochet se subió de último minuto al barco. Güey, de hecho el vato el día del golpe... O sea, el güey no sabía qué hacer. O sea, el vato literalmente el día del golpe dijo... güey, cualquier pedo, si fracasa esta madre, güey, yo tengo un avión literalmente para salir del país con mis hijos y mi familia. No, güey, o sea, básicamente llegaron el último día y llegó un güey, ¿vas a jalar sí o no? Ya, chingue su madre, sí. Que se arme güey. Pero pues, sí, entonces Pinochet no se sabía si iba a apoyar o no. El viernes 7 de septiembre, los generales fijan el día D, o sea, el día 11 de septiembre y la hora, las 6 de la mañana en Valparaíso y 8:30 de la mañana en el resto del país, porque ya sabemos que Chile es tan grande que tiene diferentes zonas horarias. El sábado se le envía al general Sergio Orellano Stark a hablar con Augusto Pinochet y le explica la situación y le dice que va a haber un golpe con o sin su apoyo. A lo que Pinochet responde, yo no soy marxista, mierda, y golpea el sillón en que estaba sentado. El general Arellano interpretó su gesto como apoyo al golpe y se lo comunicó a Lech y a Merino, pero pues todavía tenían sus dudas acerca de este cabrón. Se rumorea más bien que el domingo en la mañana Allende se reunió con el comandante en jefe y otros generales. Allí supuestamente se les explica que pretende anunciar un plebiscito, el que decía Yoshi, y esta sería la última vez que Allende y Pinochet se verían. O sea, para que nos demos una idea. Ahora, como ya sabemos, la CIA metió mano en esto y se sabe que la existencia de la intervención extranjera en Chile se enmarca en un contexto en el que Estados Unidos consideraba como la prioridad impedir el avance del comunismo y el socialismo en América Latina. Sin embargo, considerando la polarización política local y el desempeño del gobierno de la Unidad Popular, pues no existe consenso académico sobre si dicha intervención jugó o no un papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos. Fíjate que es curioso porque yo, en muy personal opinión, yo creo que sí, porque por ejemplo, inclusive hay una compañía que se llama IP que en el momento del golpe corta las comunicaciones, y de hecho si la gente quiere escucharlo de viva voz, hubo una persona que grabó todas estas conversaciones de los golpistas, o algunas de las conversaciones, y también las Allende. Porque en el momento que se da el golpe corta la comunicación y nada más quedan abiertas las líneas que tienen entre los organizadores del golpe. Entonces esta persona logra acceder a estos audios y están en internet. Sí, se los pueden escuchar. Y son del momento en el que está pasando el golpe. Si usted quiere escuchar lo que decía Allende, puede escucharlo. Exacto. Hay páginas donde están los audios, incluido el último discurso que ahorita lo vamos a ver. Yo no me voy, ¿no? Exacto. Nixon, apenas asumiendo como presidente de Estados Unidos, ordenó derrocar a Allende mediante el proyecto Fubalt, más conocido como Track 2. Una serie de documentos desclasificados de la Casa Blanca que se publicaron en 2009 revelaron que Nixon, durante su gestión,
ofreció dinero y ayuda discreta al dictador brasileño Emilio Garrastazu Medici para influir a las Fuerzas Armadas chilenas con el fin de derrocar a Allende. De acuerdo con papeles oficiales secretos divulgados por la organización no gubernamental National Secret Archives, Nixon le preguntó a Medici en un encuentro en la Casa Blanca el 9 de diciembre de 1971 si los militares chilenos eran capaces de derribar a Allende, a lo cual Medici le respondió que sí, y dejó que claro que Brasil estaba trabajando con ese objetivo. Porque también aquí no solamente Estados Unidos, también algunos países aliados de Estados Unidos le estaban metiendo la cuchara a este pedo. Y pues, con esto llegamos al final de esta primera parte. Ya lo dejamos calientito para la siguiente. La siguiente vamos a ver todo lo que pasó con el golpe, las consecuencias que trae. No vamos a hablar de la dictadura de Pinochet eso como tal. Será para otro episodio. Es para otro episodio. Vamos a repasar las dictaduras latinoamericanas, la de Argentina y la de Chile sobre todo. Ahora la pregunta es, ¿cuál dictadura argentina? Pero pues se va a hacer. Ajá, la más importante es como la más conocida, la de Videla. Pero también hubo otro güey, antes de Videla. Entonces, porque literal fue como de dictadura, democracia y dictadura, democracia. O sea, así se la llevó Argentina. Y pues, con esto llegamos al final de este episodio. ¿Alguna opinión que tengas, Pau? ¿Cómo ves este pedo? Está cabrón, o sea, ya cuando uno se empieza a meter a la historia de lo que está pasando en este momento, no solamente en Chile, sino en Argentina, un poco de lo que pasa con Cuba, pues te das cuenta que en muchas ocasiones la forma en la que llegaban pues era forma legítima. O sea, lo que ocurre es que los elementos que decían que el comunismo era un factor desestabilizador se volvieron ellos mismos elementos desestabilizadores y elementos violentos, muy violentos, que terminaron no nada más que en Chile con migraciones como la que plantean ahorita con el caso de Venezuela o Cuba, sino que fue en toda América Latina. O sea, por ejemplo, para contextualizar un poco, en Uruguay, que la población era de 3 millones más o menos en ese momento cuando se da la dictadura, migran más o menos 1 millón de personas. O sea, estás hablando de 1/3 de la población. Entonces, para que nos demos una idea de que tanto de un lado como de otro han tenido estos episodios violentos y con migraciones de la gente, solamente que aquí fue por dictaduras verdaderas donde tu vida estaba en juego. Sí, estas sí aquí son dictaduras. Estas madres, esas no son dictadorcillas ni nada, esas más son dictaduras. Estas son dictaduras, chidas. Vaya. O sea, es que no hace falta ni tener que explicar este pedo. Esto es que parece que a veces hay que explicarlo porque mucha gente lo dice muy así de que es que este es un dictador. ¿Cuál dictador? No mames, exacto, ¿y cuál dictador, cabrón? O sea, te digo, o sea, en Chile, güey, tú no podías ni siquiera hablar, güey, con tu esposa en contra de Pinochet, güey, porque te iban a terminar agarrando tarde o temprano. Y te sentías vigilado 24/7, güey, no podías hacer nada. O sea, yo no sé qué verga piensan los panistas, si a lo mejor tienen micrófonos en su casa, güey, pero güey, o sea, estos son dictaduras, no lo que dicen que nosotros tenemos, o sea, por Dios. Pero bueno, ¿algún comentario que tengas tú, Yoshi? Pues solo decir que, bueno, este proceso en cuestión es interesante por una parte ver esta parte del papel que juega Allende, o sea, por una parte este proceso revolucionario que hace Allende por medio de las urnas. Él no lo logra por la parte armada, es algo que hay que reconocer. Segundo, ver este intento de Allende por, prácticamente decir lo que, tal vez algunos países latinoamericanos no lo dirían abiertamente, que es decir, Estados Unidos literalmente su imperialismo es el que está afectando a nuestra región, es lo que afecta a las clases populares que apoyaban a Allende y Allende conocía bien. Luego que este proceso y ver como un entramado de intereses a veces creemos que, nos quedamos con un discurso de que tal vez los militares evitaron algo peor. Yo creo que no es así, yo creo que trajeron algo peor en sí. Allende, pues de alguna otra forma, si hubieran esperado, tal vez hubiera iniciado un proceso democráticamente paulatino, tal vez hubiera ganado la democracia cristiana, aunque sí pesa
que sea, pues digamos, una derecha, de centro derecha, podríamos decir, pero al final era como que la que lograba conciliar el pedo. Pero pues al final vemos cómo ese entramado de intereses influyó en que Pinochet tomara el poder, la dictadura militar. Y pues en el siguiente episodio vamos a ver las consecuencias que esto trajo. Así es. Va a estar cabrón el siguiente episodio. Váyanse preparando porque va a estar, se les va a apachurrar el corazón con las palabras de Allende, ya les voy avisando. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y Twitter. A mí me pueden encontrar como @emonuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y como Pau-3cc en Instagram y en Twitter. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar como yoshi.2807 en Instagram. Sobres, pues ya se la saben. Nos vemos la siguiente semana. Va a estar interesante este pedo, segunda parte. Y pues, ya saben, ¿no? O sea, díganle a sus compañeros o conocidos que piensan que no estamos en una dictadura. Muéstrenle el siguiente episodio. Para que se den cuenta que es una verdadera dictadura. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos. Vemos.